El tema de esa charla es la unidad de la sociedad teosófica. Entonces es una investigación sobre los propósitos por los cuales se fundó la sociedad teosófica y si estamos de veras cumpliendo los propósitos para los cuales ella fue idealizada. Hay un pasaje de las cartas de los maestros, específicamente en la carta número 22 para Sinet, que llama mucha atención y que deja uno así pensativo. Este pasaje muestra que los maestros de sabiduría buscaron Blavatsky por 100 años. No, y yo les cuento, no es alguien que va a buscar un helado. Los maestros de sabiduría buscando a alguien por 100 años. Y ellos dicen, después de prácticamente un siglo de una búsqueda infructífera, nuestros jefes encontraron la única oportunidad de enviar un cuerpo europeo para la tierra de Europa, de manera a hacer una conexión entre aquella tierra y la nuestra, la tierra de los Mahatmas y la tierra de Europa, el occidente, ¿no? Ustedes no se olviden que en aquel entonces la capital del mundo era Londres, no era Nueva York, ¿no? Toda la cultura estaba centrada en Europa y los americanos eran más o menos campesinos, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué 100 años buscando a alguien para hacer esta conexión entre el mundo de los Mahatmas y la sociedad occidental? Una dificultad que surge es ¿en qué momento empezamos a contar estos 100 años? Porque podemos ver así sucintamente que Blavatsky nació en 1831 en Ucrania. En aquel entonces era Rusia, hoy sería Ucrania, en una ciudad llamada Ekaterinoslav, que era cerquita de Kiev, hoy capital de Ucrania. Ella nació en 1831. El día de su cumpleaños, cuando cumplía 20 años, en 1851, ella encontró su maestro así, en la cara, cuando tenía 20 años. Y se murió de susto, ¿no? Porque ya lo veía en sueños y creía que era su ángel de la guardia. Ustedes se imaginan un día uno encuentra el ángel de la guardia caminando en propia persona ahí en media calle, no en media calle, en el parque, Hyde Park, pero lo encontró ahí en propia persona. En este momento, ella que ya lo conocía, le fue dicho que ella podía seguir una carrera de pianista o podía prepararse para trabajar para ella y que tendría que pasar años en el Tíbet preparándose. Entonces ahí le fue dada la opción. Y también aparentemente
algunas escenas de la Segunda Guerra Mundial que fueron mostradas. Y ella podía elegir, quería un camino u otro. Y ella decidió prepararse. En 1875 empezó la obra. Precisamente en 1873 ella se fue para Nueva York costurar corbatas. ¿Cómo? Costurar corbatas. Costurera. Coser corbatas. Una persona muy especial tenía esta ligación directa con los maestros. Bueno, entonces en 1875 estaba lista para empezar la obra. Y la carta fue escrita precisamente en 1881. Entonces uno, cuando ve el pasaje de los maestros buscando 100 años antes de Blavatsky, se pregunta, y estos 100 años fue 1831, 1731, cuando ella nació, o fue 1851, 1751, cuando ella encontró el maestro, o fue cuando ya estaba preparada, 1875, 1775, o fue 1881, 1781. ¿De qué momento se cuenta estos 100 años? ¿Qué estaba pasando en el mundo 100 años antes de Blavatsky nacer? ¿Cuál es el evento del mundo que llama más atención de los años 1700? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, evidentemente, que ocurrió precisamente 42 años antes de Blavatsky nacer. 62 años antes que ella decidió prepararse para hacer la conexión entre el mundo de los Mahatmas y nuestra sociedad occidental. 86 años antes de la fundación de la Sociedad Teosófica y 92 años antes que la Carta fue escrita. Difícil que no haya relación, ¿verdad? También no se puede olvidar la independencia de Estados Unidos, que ocurrió 55 años antes de Blavatsky nacer. La independencia de Estados Unidos empezó todo un proceso. Fue Estados Unidos, después fue de las colonias españolas, después de las colonias portuguesas. Hay todo un trabajo de independencia y de establecimiento de instituciones relacionados con la Revolución Francesa. Vamos a ver esto el viernes. Y una cosa que me llamó mucha atención siempre, especialmente cuando yo estaba en el colegio, fue que yo estudiaba que la independencia de Estados Unidos era resultado de la Revolución Francesa. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la Revolución Francesa, si la independencia de Estados Unidos ocurrió 13 años antes. ¿Cómo algo que es 13 años antes es consecuencia de algo que ocurrió 13 años después? Una preguntita así. Pero uno estudiando un poco más se da cuenta que tanto la independencia de Estados Unidos cuanto la Revolución Francesa fueron resultado de un proceso llamado iluminismo. Ilustración. No, se llama iluminismo en español. Iluminismo.
Voltaire, Rousseau, Diderot y todos esos. Enciclopedistas, sí, todos esos. Por lo menos en portugués uno se le llama iluminismo. Y los enciclopedistas tuvieron un rol muy importante en eso. Incluso porque no había un libro que presentara la cultura mundial para el gran público. Entonces ellos se reunieron, algunas buenas cabezas de la época, D'Alembert, Diderot y otros, para hacer este libro, la enciclopedia. Era el Google de la época. No va y busca cualquier cosa. Hoy tenemos la biblioteca akáshica llamada Google, que con la conexión inalámbrica uno tiene acceso a la cultura mundial, pero no era así antes. Y bueno, el iluminismo es como una continuación del Renacimiento, tratando de llevar ideales democráticos, tratando de constituir la sociedad de otra manera, de involucrar a los pueblos. Se dice que la Revolución Francesa fue el golpe en el antiguo régimen. En el antiguo régimen había un rey que mandaba y los demás que obedecían. Ya se terminó, el rey tenía derecho de vida en dirección a todos. Luis XIV dice, la ley soy yo. Entonces, en ese sentido, el movimiento del iluminismo fue todo en términos de aclarar a la gente, de iluminar a la gente. Se dice también que la Revolución Francesa fue una iniciativa fracasada de la gran jerarquía oculta. La Revolución Francesa fue una iniciativa fracasada de la gran jerarquía oculta, de los maestros de sabiduría. Si uno lee el librito de Isabel Cooper-Otway sobre la Revolución Francesa, uno ve el Comte de Saint-Germain, el príncipe de la corte, involucrado en tratar de disminuir la cantidad de sangre que vino poquito después. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuándo fue que la gran jerarquía oculta empezó a buscar a alguien que hiciera un hilo de conexión entre el mundo de ellos y el mundo occidental? Cuando se dieron cuenta que la Revolución Francesa iba a fracasar. Porque probablemente en aquel momento no había nadie que hiciera este hilo. Tanto que los líderes trabajaron juntos por un tiempo, después se pelearon y bueno, son muchos nombres, pero se terminaron todos con el cuello en la guillotina, ¿no? Mucho sangre, como una iniciativa de la gran jerarquía oculta, aún fracasada. Se puede ver que nuestra sociedad de hoy tiene toda la base de la Revolución Francesa.
ejecutivo, judiciario, legislativo, partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro, eran las sillas donde se sentaban los líderes de la Revolución Francesa. Que hasta hoy decimos, no, tal gobierno es de izquierda, tal gobierno es de derecha. No tenemos más la silla de la Revolución Francesa. Bueno, la división de los poderes, partiendo del presupuesto de que el poder corrompe, entonces el ejecutivo ejecuta, el legislativo crea las leyes, el judiciario juzga, cuerpos diferentes, una armonía entre los poderes. Vamos a hablar bastante de esto el miércoles. Vemos que mucha cosa se dejó. La independencia de las colonias de Estados Unidos y después de las colonias españolas, de las colonias portuguesas, a nuestros países todos, con la masonería, con el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, todo consecuencia de la Revolución Francesa. Y después de la Revolución Francesa, bueno, Napoleón Napoleón fue un dictador, pero luego después empezaron las revoluciones constitucionales, porque la ley no es más el rey. Hay una ley que el gobernante tiene que someterse a la ley. Entonces hubo un cambio muy grande. Pero esto no impidió la sangre y los cuellos que se fueron en la Revolución Francesa. Y después de la Revolución Francesa, muchos otros, ¿no? Las guerras mundiales y todo esto. ¿Y cuál es la conclusión, o por lo menos la conclusión parcial? Es que no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Un tonto con iniciativa. Con las mejores ideas, con los mejores ideales, si no tiene la conexión interna, es muy posible que el ideal no se mantenga tan puro como fue idealizado. Y lo que era puro idealismo se volvió en terror y sangre. ¿Verdad? Bueno, en ese sentido, hace todo el sentido cuando uno ve que ellos 100 años estaban buscando por alguien que pudiera hacer esta conexión. Hay un pasaje que dice, bueno, yo les perdono, les pido disculpas porque el texto mío está en inglés, entonces me cuesta un poco más traducir. En vista del triunfo y del mal uso del libre pensamiento y de la libertad, cómo el instinto natural y combativo del hombre puede ser restringido de manera a no infligir una crueldad enorme, mucho más grande de lo que se ha visto hasta hoy, sino a través de la suave influencia de la fraternidad y de la aplicación práctica de las doctrinas esotéricas del Buda. Vean ustedes, está la libertad, la igualdad y la
no puede ser igual y al mismo tiempo libre. Solo con fraternidad. Porque la libertad de poner el zorro y la gallina en el mismo sitio va a hacer con que el zorro coma la gallina. Y la igualdad a la fuerza también no funciona. Solo con fraternidad se puede realizar los ideales de igualdad y de libertad al mismo tiempo. Estoy adelantando un poco lo que voy a hablar el miércoles, pero el mundo estuvo en la Guerra Fría, uno con la igualdad, los comunistas, otro con la libertad, los americanos, y vimos los efectos de eso, ¿no? ¿Y dónde está la fraternidad? Bueno, ahí uno se da cuenta por qué Blavatsky fue tan importante para ellos. Blavatsky fue preparada por 24 años. Ejecutó la tarea por 16 y fue resucitada 3 veces. Porque ella era una persona que tenía poderes psíquicos desarrollados y era una persona que a través del entrenamiento de 24 años, nosotros nos sentamos y ya queremos la perfección mañana de mañana. Blavatsky se entrenó por 24 años. Escribió más de metro de libro. Más de metro de libro. Muchos libros escribió allí. Ella no trajo, según ella, no trajo nada nuevo, pero ayudada o como el link de conexión entre el mundo de los Mahatmas y nuestro mundo, ella ofreció un buque, un ramo de flores de lo mejor que había de la cultura humana. ¿Por qué todo esto? Llama atención, ¿no? 100 años buscando a alguien, 24 años preparándolo, 16 años trabajando, resucitada 3 veces. ¿Para qué? Para que nosotros aquí, 30 personas en Colombia, hablábamos de esto. ¿Verdad? ¿No les parece mucho esfuerzo para poco resultado? ¿Cuál era la intención de ellos? ¿Qué es lo que querían y por qué Blavatsky fue tan importante para ellos? Bueno, hay pasajes que muestran las preocupaciones de estos grandes seres. Hay un pasaje que dice: los sectores intelectualizados de la humanidad parecen estarse dividiendo en 2 grupos. Uno prepara-se inconscientemente para largos períodos de aniquilación temporaria debido al abandono deliberado de su intelecto y la prisión en las angostas trillas del fanatismo religioso y de la superstición, proceso que inevitablemente conduce a la total deformación del principio intelectual.
Entonces, un gran riesgo, fundamentalismo, angostas líneas de fanatismo religioso. Segundo libro, el otro entrega-se desenfrenadamente a los impulsos animales, com intenção deliberada de someter-se à aniquilação pura e simples, em caso de fracasso e a milênios de degradação depois de la dissolução física. Então, por um lado, entrega desenfrenada às paixões animais. Por outro lado, fundamentalismo, fanatismo religioso. Estes eram dois peligros que eles veían para a humanidade futura. Será que isto nos diz algo? As torres gemelas de Nova York, as drogas e, bueno, a bebida, o sexo e todas essas coisas. Será que nós não vemos algo de esto en nuestro mundo? Bueno, ellos explicaban que las clases intelectuales atrapadas en estos dos grandes peligros, actuando sobre las masas ignorantes, sobre el pueblo ignorante que ellos atraen, que ven como nobles y dignos ejemplos a seguir, rebajan y degradan moralmente a aquellos que deberían orientar y proteger. Las clases intelectuales tienen o había una propuesta de aclarar las cosas, por lo menos para las clases intelectuales, de manera que las clases intelectuales pudieran servir de ejemplo para la sociedad común. Clases intelectuales. ¿De quién estamos hablando? De nosotros. Ustedes ya vieron a alguien que no tiene un gustito filosófico quedarse en la sociedad filosófica. Pasa rápidamente y se va para el otro lado. Porque se queda acá. Le gusta estudiar, le gusta pensar, le gusta hablar, le gusta discutir. Somos la porción de la clase intelectual que vio la importancia de las enseñanzas, de este buque ofrecido por Blavatsky y después complementado por otros autores, como Peter, Narahadasa, Arundel, Sri Ram, Radharani, John Coles y muchos otros. Entonces, es hora, según ellos, que la teosofía entrara en la arena. Entonces ellos sacaron una puntita del velo, de manera que algunos pudieran reconocer que para ser inteligente uno no tiene que ser materialista. Porque esta era la tendencia. Los fanáticos pitolados y los inteligentes, todos materialistas.
se nos mostró un poquito. Entonces, en este sentido, ellos tienen un plan de aclarar a la humanidad un poco más acerca del sentido de la vida, de cómo la vida funciona, que el egoísmo solo lleva a uno sentirse cada vez más infeliz, y estas cosas que nosotros estudiamos por acá. Ellos tienen unos pasajes muy significativos que dicen: para que nuestras doctrinas, para que nuestra enseñanza pueda afectar el código moral con ideas de veracidad, pureza, no egoísmo, caridad, tenemos que popularizar un ensinamiento de Dios. Y más, si sus esfuerzos enseñaren al mundo una única letra del alfabeto de la verdad, la recompensa lo encontrará seguramente. Una única letra. Entonces, el trabajo de los Mahatmas a través de Blavatsky, Olcott y otros fue de aclarar a la porción intelectual de la humanidad, a lo que nosotros hoy llamamos los formadores de opinión. Por el efecto cascada. Y nosotros, ¿por qué nos involucramos con esto? Porque, como decimos en la charla anterior, sabemos que hay una naturaleza divina en nuestro corazón, pero ni siempre llegamos a ella. Entonces es como si esta naturaleza poco nos ayudara. Hay que profundizar en eso. Entonces todos nosotros tenemos que librarnos de nuestro propio ego. Y si en cuanto hacemos esto, ayudamos a otros que lo hagan, estamos cumpliendo nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Que nosotros nos volvamos como monitores. ¿Qué son los monitores? Son estudiantes que ayudan a otros estudiantes a aprender también. Porque no somos maestros. No tenemos siquiera la teosofía en las manos. Tenemos el dedo que apunta a la luna y estamos tratando de llegar a la luna, ¿verdad? Pero en cuanto hacemos nuestra tarea, podemos ayudar a otros a hacerlo. Y esto es parte del plan. En la clave de la teosofía, Blavatsky habla de qué utilidad tendría el profesor Clerk Maxwell enseñando a una clase de chicos las tablas de multiplicación. Profesor Clerk Maxwell fue un gran matemático y él enseñaba en postdoctorado, no a los chiquitos, a aprender la tabla de multiplicación. ¿Quiénes son aquellos que van a enseñar a la humanidad común el ABC de la vida?
las primeras operaciones de B con A igual a bar. 2 más 2, bar. Nosotros, que aún estamos empezando, que aún estamos aprendiendo, pero enquanto aprendendo, podemos ayudar a outros que aprendam também. E isto significa popularizar uma enseñanza de filosofia. Hay un pasaje de Francesca, de una carta, la carta número 4 específicamente, para Francesca Arondeiro, que dice mucho. ¿Quién fue Francesca Arondeiro? Francesca Arondeiro fue una tesorera de la Logia de Londres. Y al lado de Blavatsky, Sinnett, Alcott, Anna Kingsford, mismo Laura Holloway, ella seguro pensaba que ahí tenía que meter las cuentas, no tenía nada que enseñar, solo ahí estaba para aprender. Pero sin embargo, el maestro le dijo que ella debería como simplemente aprender que podía enseñar, adquirir conocimiento y fuerza, de manera que el trabajo estuviera en sus espaldas, en sus hombros, y que las víctimas de la ignorancia, las sufridas víctimas de la ignorancia, pudieran aprender de ella las causas y el remedio de sus dolores. Y sigue el Mahatma. ¿Ustedes creen que la verdad les fue mostrada apenas para su propio beneficio? Que rompimos el silencio de siglos para apenas un poquito de soñadores? ¿Quiénes son los soñadores? Nosotros. Soñando con un mundo mejor, soñando con felicidad, con alegría, con fraternidad, ¿verdad? Ellos siguen. Las líneas convergentes de sus karmas conducieron a cada uno y a todos para esta sociedad como para un foco común, de manera que cada uno pudiera auxiliar a producir los resultados de los esfuerzos interrumpidos en la encarnación anterior. Vean ustedes, cada uno de nosotros fuimos conducidos para este foco común, para que pudiéramos trabajar aquello que en la encarnación anterior interrumpimos. Esto es muy lógico, ¿no? El teósofo en general se da cuenta de las verdades, pero ni siempre tiene la capacidad de practicarlas. ¿Cómo se da cuenta? Ya vio esto en el pasado. ¿Y por qué no consigue practicarlas por lo menos totalmente? Porque los esfuerzos que empezaron en el pasado fueron interrumpidos. Entonces, en términos de sufrimiento, somos iguales a cualquier mortal común. Pero
ya conseguimos ver que la salida está en otro lado. Ya conseguimos nos percatar que es necesario meditar, que es necesario profundizar, que hay una vida divina dentro nuestro, que no es una Mercedes que nos va a traer la felicidad eterna que buscamos, ¿verdad? Pero mucha gente está buscando fama, Mercedes, empleos, dinero. No poca gente gasta la vida buscando cosas transitorias. Entonces hay una mentalidad común de nuestra época que nos jala en dirección opuesta a la espiritualidad. Y solos nos esfuerza un día, se esfuerza 2, 3 veces, no. Me voy a tomar algo ahí afuera, voy a bailar, ya, esta cosa de meditar ya me cansó. Cuando uno tiene un grupo estudiando junto, uno sabe que no es el único loco idealista que existe ahí. Por esto, la sociedad teosófica es el lugar donde los patos feos se encuentran. Por el pato feo, ustedes conocen la historia del pato feo, ¿no? Estaba junto con los patitos y se sentía todo diferente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no era de la misma naturaleza de los otros patitos. Tuvo que crecer para percibir que era un cisne. Nosotros aún no crecemos para darnos cuenta de nuestra naturaleza de cisne y nos sentimos así un poco diferentes del mundo, ¿verdad? Entonces, los patos feos tienen que encontrarse para producir los resultados de los esfuerzos interrumpidos en encarnaciones anteriores. Voy a leer de nuevo este pasaje. Las líneas convergentes de sus karmas conducieron a cada uno y a todos para esta sociedad, como para un foco común, de manera que cada uno pudiera auxiliar a producir los resultados de los esfuerzos interrumpidos en la encarnación. Demasiado lógico, ¿no? Ninguno de ustedes puede ser tan ciego a punto de suponer que este es su primer contacto con la teosofía. Esto sería como decir que los efectos no tienen causas. Sepan, por lo tanto, que depende de cada uno de ustedes si de aquí por adelante deberán luchar solos por la sabiduría espiritual a través de esta y de la próxima encarnación, o en compañía de sus actuales asociados y grandemente auxiliados por la simpatía y aspiraciones mutuas. ¿Por qué? Porque depende de cada uno si vamos a seguir solos o si continuamos juntos, en esta vida y en la próxima. Porque aún somos chicos y nos peleamos. Y ahí nos parece que aquellos intelectuales, no sé qué, me voy sola, ahí no tengo que aguantar a fulanito y a menganito, y no sé qué, y con estas pavadas, estas cositas infantiles, nos apartamos
es el grupo que nos da soporte. La sociedad teosófica fue fundada para que algunos que pudieran reconocer la validez de la enseñanza estuvieran juntos, de manera a que se auxilien, se inspiren con simpatía y podamos llevar adelante nuestra tarea. Y otro punto, no menos importante, para nosotros establecer una relación directa con los Mahatmas, tendríamos que ya estar con el paso del altruismo completo. Tendríamos que ya estar pasando para las 7 vidas en conexión con los grandes seres. Y quizás esto aún falta para algunos de nosotros o para todos nosotros. Entonces, el chelado o el camino del discipulado es una etapa un poquito más adelante. Pero juntos podemos ser inspirados por ellos, porque la sociedad teosófica es trabajo de la gran jerarquía oculta, de aclarar a la humanidad un poco acerca de cómo la vida funciona, del significado de la vida. Juntos podemos ser inspirados. Solos, quizás aún nos falta algo. En la carta número 10 está escrito: por razones conocidas mejor por ellos que por nosotros, ellos impidieron la idea de enseñar isoladamente a individuos. Después dice: en Europa más que en cualquier lugar es importante una fraternidad universal, una asociación de afinidades de carácter magnético fuerte, pero diferentes, con polaridades diferentes, centrados en una idea dominante. Esto es necesario para el logro en las ciencias ocultas. Lo que uno fracasa en hacer, los muchos juntos pueden hacer. Entonces eso nos lleva a un PPS que yo he recibido por email, donde estaba un fuego, una hoguera, ¿no? Esa chimenea. Juntos, las brasas están todas calentitas. Si uno coge uno y lo deja aparte, el fuego se va. Pero si lo pone de vuelta, juntos hay otro fuego que nos inspira. Muchas gracias. Fantástico. Entonces, estamos un poquito tarde ya, cansaditos. Váyanse
el esfuerzo que ha hecho Isis viajando anoche, llegando a esta hora. Anoche a esta hora estaba apenas llegando y todo el día de pie aquí poniéndonos todas estas utilísimas y bellas conferencias. Vamos a ser muy breves, supremamente breves en los comentarios y terminamos por hoy invitándolos muy cordialmente para el miércoles a las 6:30, Teosofía, Justicia y Filosofía. Es la última conferencia y el día siguiente viajar al Brasil. Entonces, por favor, comentarios breves. Sí. Más que un comentario, es una pregunta para la hermana Isis, en el sentido de, pues, nuestra conciencia normal nos dice que cualquier esfuerzo humano es más posible concretarlo en grupo, y si son esfuerzos de grandes ideales como transformar la sociedad, ¿cierto?, a hacer que el amor vibre, ¿no?, y se exprese, pues es colectivo, ¿no? Pero pensaba yo, si no es probable que la influencia religiosa que nos ha mostrado más o menos la tendencia a decir que el juicio final, o el llamado juicio final, es de carácter individual. Por lo tanto, los esfuerzos colectivos pues son como de segundo plano, ¿no? Eso por una parte es mi pregunta, ¿no? La segunda es, a nivel ya de la sociedad teosófica, no sé en Brasil o en otros países del área sudamericana, cómo se está dando el relevo generacional tan necesario de involucrar jóvenes, digamos, empezando con hijos, ¿no?, sobrinos, nietos, para que, como se dice en los deportes, lleven la antorcha y no la dejen extinguir. No sé cómo sería, o sea, cómo ve usted ese panorama. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo que el esfuerzo es individual. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que nos tira en otras direcciones. Y con el grupo aquí, el entendimiento del esfuerzo que uno tiene que hacer se fortalece. Porque ahí uno ya no se siente un loco solo. Uno percibe que hay una literatura de soporte, que hay personas buscando esto. También otra cosa, uno más o menos ve lo que ya piensa. Entonces yo leo un libro y lo que me parece, y lo que no me parece, muchas veces no lo veo. Pero el Señor aquí, que mira de otro ángulo, ve cosas que mis ojos no ven. Entonces, el grupo puede demostrar un panorama mucho más completo de lo que uno puede ver con sus propios ojos. Claro, nadie te va a cortar el queso. La tarea tienes que hacerlo solo. Y el camino de unificación de la chispa divina con la chispa universal lo tiene que hacer lo mismo. Pero el ABC de cómo hacerlo, nosotros compartimos y nos influenciamos unos a los demás. Esto era una parte. ¿Cuál es la otra parte de tu pregunta? La renovación generacional. Sí. La cosa de mantener la antorcha encendida, hay una expresión muy buena. Estamos en esto. Uno no puede dar lo que no tiene. Claro. Uno trata de mantener la antorcha encendida lo máximo que puede. Y estamos en esto. Yo creo firmemente
que se nos fue dada una oportunidad de llevar más en serio la vida espiritual. Que quizás empezamos esto seguramente empezamos esto en vidas pasadas, pero no la llevamos con la firmeza que podríamos haberlo hecho. Pero ahora, con las enseñanzas de Blavatsky y los demás, con el grupo, con todo, uno se va dando cuenta que la cosa es seria, que hay resultados y que la vida sin un propósito interior no tiene sentido. Pero uno tiene que dar lo que tiene. Entonces uno va profundizando en su misión y manteniendo la torcha encendida. Bueno, tenemos 3 brazos levantados. Vamos a empezar aquí, por favor, Alberto. Sí, muchas gracias por todo. La sociedad teosófica son las logias. Las logias son centros de inspiración y estamos agradecidos. Pero las logias pueden ser mejores centros de inspiración si de pronto la dirección general de la sociedad teosófica o la federación diera unos métodos, unas pautas para mejorar esos centros. Esa es mi pregunta. Sí y no. Uno solo puede dar lo que tiene. Y de alguna manera la vida de uno puede hacer la diferencia o no. Depende de la seriedad con que te involucres. Yo creo que la vida divina es realmente lo que nos lleva adelante. Y con la vida divina uno va encontrando mejores maneras, pero no al revés. No estoy diciendo que no hay que hacer nada, hay que hacer mucho. Y como yo decía al Señor, estamos en eso, hay que hacer mucho. Pero más importante que todo es tener la luz adentro. Porque la luz adentro te va a hacer conseguir los métodos de afuera que sean más eficientes. Y no al revés. Por lo menos esa es mi opinión. Muchas gracias. Muy linda la exposición acerca de la dinámica de un proceso maravilloso. Y la Revolución Francesa marcó un hito. Pero antes que la Revolución Francesa, el siglo XVIII, como tú lo decías, fue el siglo llamado siglo de las luces. Porque hubo pensadores principalmente y sentidores, más pensadores que sentidores, que produjeron lo que después se llamó el enciclopedismo, pero el ismo no me gusta, no me siento ya hablando de los ismos, la enciclopedia, y luego aparece el idearium de la Revolución Francesa, sintetizado en las palabras libertad, igualdad y fraternidad, que fueron premonitorios de alguna manera para establecer un destino a la humanidad de estos últimos 3 siglos. Con relación a la libertad, fue realmente en el siglo XIX el siglo de las libertades. Y si se pone uno a mirar los que llamamos libertadores, aquí tenemos 2 ejemplos. El uno es Antonio Nariño, no suficientemente conocido, apreciado, hombre súper culto, conocedor
de toda una serie de filósofos que hicieron posible eso. Y también curiosamente Simón Bolívar, que es el otro personaje, respetado por muchos, discutido por otros, y se vuelve a mirar cuáles eran las bibliotecas de ellos, qué era lo que los chicos estudiaban, qué los inspiraba así como de estímulos, y eran los enciclopedistas, D'Alembert, Lalanne, Diderot, el Maximiliano Robespierre, que como decías tú, lo pasaban al papá y siendo un hombre bueno por puro celo y otras cosas, y toda serie de enciclopedias, pero no solamente ella, sino en otros países. Hubo como un boom de la filosofía, los pensadores, como un predominio racionalista e intelectualista que todavía lo hemos venido heredando. Entonces, pues aparece la doctrina del ojo, que tiene su utilidad. Sí. Y viene entonces que en el siglo XIX fue la libertad, en el siglo XX la de los derechos humanos, la igualdad que se trata de realizar. Pero dice uno, ¿y de la fraternidad qué? La señora hablaba siempre monitoria y todos los maestros dijeron, ¿cuál es lo fundamental, el objeto fundamental de la sociedad teosófica? Que es la fraternidad, fundamentada en el sentido de la unidad. Y entonces, ya que hemos venido practicando la doctrina del ojo, ahora es que nos conviene practicar la doctrina del corazón y ponerle corazón al asunto. No hay duda de que el ambiente nuestro, el ambiente educativo, el ambiente cultural, es altamente intelectualista. Y la razón y el intelecto han dado los frutos con el desarrollo y la explosión del conocimiento y la explosión técnico-científica, o sea, la ciencia, luego la tecnología. Pero si nos hemos deslumbrado con el conocimiento, informático o no informático, con TICs o sin TICs, pero ahora hace falta la implosión de la sabiduría. Yo creo que la sociedad teosófica ha promovido eso y ahora a nosotros nos hace falta más, creo yo en este momento, seguir la doctrina del corazón precursada por la señora Blavatsky y darle más corazón para hacer posible esa fraternidad tan anhelada tanto por el ideario de la Revolución Francesa como por la Sociedad Teosófica en su fundación. Yo le agregaría, yo tengo 43 años de miembro de la sociedad. Aquí creo que solo ahorita me gana. Tengo así algunos kilómetros. Y claro, ya he viajado el mundo, ya fui a la India 4 veces y todo. Yo tengo una visión de la sociedad teosófica mundial. Una sociedad de estudio más que todo. ¿Por qué tiene la fraternidad como su primer objetivo y el estudio como segundo? Porque sin fraternidad no somos inspirados. ¿No somos qué? No somos inspirados. Nos quedamos como los Diderot, D'Alembert de la Revolución Francesa, con un pensamiento lindo, pero nos falta inspiración. Por esto, la unidad de la sociedad teosófica. Juntos, con fraternidad, somos ayudados. Solos, cada uno va con sus propios pies. Perdón, tenemos todavía 2 intervenciones breves, por favor, y terminamos. José. Perdón, es algo con respecto a lo que tú dijiste. Hermes Trismegisto nos dice que como es arriba es abajo. Y, por ejemplo, en la ciencia de la yoga hay un aspecto que se dice que está el caso de una persona que por primera vez viene a la sociedad teosófica.
Entonces, sus familiares ven que el niño se volvió como loquito y está yendo a una institución que no se conoce. Entonces esperan los resultados. Los resultados que quieren es que él se haga mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de hacerse mejor, se hace peor. ¿Por qué sucede eso? Patanjali lo explica en este libro, La ciencia de la yoga, de la siguiente manera. Dice, por ejemplo, está un recipiente de agua quieto. No, el agua está completamente quieta, pero tiene algunas basuritas. Entonces, si está mucho tiempo quieta, entonces las basuritas van al fondo del frasco. Entonces, aparentemente, se ve un frasco pacífico. Pero ¿qué pasa si una persona viene y le revuelve con una vara todo el mugrecito que tiene en el fondo? Se revuelve por todo el frasco. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando entramos en la sociedad teosófica, igual se nos revuelve todo eso que tenemos en el fondo y comienza a salir. Entonces la persona común y corriente, los familiares y todo dicen, no, eso no sirve para nada porque mire, nuestro hijo se vuelve peor de lo que estábamos. Entonces, ¿a dónde voy? Tú mencionabas el caso de la Revolución Francesa. Entonces, que fue una iniciativa que terminó en fracaso. Entonces, no pasaría lo mismo en esa Revolución Francesa, que el conde de Saint-Germain y otros maestros trataron de mejorar y lo que hicieron fue revolver toda esa basurita que había esos seres humanos y por eso terminó todo en terror. Puede ser, puede ser. Yo pienso que sin la conexión con la vida divina no hay solución, porque la mente es solo divina. Entonces uno se mete en un laberinto y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y no tiene solución. Pero la conexión interna sí nos puede guiar. Y no hay nadie más interesado en nuestro desarrollo que la vida divina que somos nosotros, que está especialmente interesado en guiarnos. En sí del carruaje, ¿quién tiene más interés en el viaje? El pasajero. Pero si la madera, el cochero, los caballos están todos llenos de sí mismos y no le dan pelota al pasajero, no hay guía posible, ¿verdad? Incluso hay un pasaje del hinduismo que lo habla mucho Rani Ravindra, que habla que Prakriti sin Purusha es man. ¿Es qué? Man. Es man. Y Purusha, no, aquí es Purusha sin Prakriti, es Kurko. Prakriti sin Purusha es cielo. Entonces, todo el camino de Prakriti, la materia, tiene la fuerza. El espíritu tiene la visión. Pero la visión sin la fuerza no puede ser nada. Y la fuerza sin visión es el tonto con iniciativa. Entonces, todo el camino espiritual es agregar la fuerza de la personalidad con la visión del espíritu. Entonces es purificar la personalidad de manera que el espíritu nos pueda guiar. Alberto Einstein tenía un pensamiento parecido, que es lo que acabas de decir. La religión sin ciencia es coja y la ciencia sin religión es ciega. Gracias.
Finalizamos con la intervención de... bueno, uno se queda pensando en muchas cosas, ¿no? Preocupación, ¿no? Siente uno. Porque uno dice, bueno, tanto para que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, digamos, aparece la teosofía, y desde el punto de vista espiritual uno dice, bueno, en ese momento había, pongámosle en la Tierra, 2.000 millones de seres humanos, pongamos. Y una persona, digamos, bueno, había otras personas, pero principalmente hay esta persona desde la visión teosófica que encarna y que le da a la humanidad un mensaje. ¿Qué hace? Son pocos, ¿sí? Hoy en día ya vamos, creo que para 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra, ¿sí? Con unos 6 millones y medio. No, 8.000 millones. 7.000 millones. Ya pasamos los 7 Bueno, la última información que yo tenía era 6 millones y medio. Ya son 8. No, 7. Pero empezamos 8. Estamos al borde, si no estamos en 8 estamos llegando. Entonces uno dice, o sea, así como se ha multiplicado la humanidad en un siglo, ¿sí? Se han multiplicado los problemas de toda índole. ¿Sí? Claro. Y se ha hasta acelerado el tiempo, ¿sí? Por la tecnología. Claro. Entonces digamos que frenesí de todas las cosas a veces siente uno que lo apabulla, ¿no? Que lo sobrepasa de una manera impresionante. Y más, digamos, con los medios de comunicación, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la sociedad teosófica hoy, por ejemplo, digamos, para hacer un trabajo en forma, bueno, sí, hay maneras, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, de acuerdo a las posibilidades, por ejemplo, en Brasil, que tienen un canal de televisión, wow, buenísimo. Porque hoy en día el manejo de los medios es trascendental para difundir ideas, valores y pensamientos, o antipensamientos, antivalores y antiideas, ¿no? Predomina. En Colombia, digamos, bueno, lo que yo veo, ¿no? Es, digamos, que hay unas condiciones mucho más modestas en todos los aspectos, mucho más pequeñas, mucho más limitadas, pero digamos, pienso que en cada país donde haya teósofos o pichones de teósofos o aspirantes o estudiantes bueno, en fin, digamos, hay una serie de patitos feos, digamos, la necesidad de que de todas formas se preparen, digamos, como unos cuadros espirituales, por decirlo en esos términos, unos cuadros teosóficos que permitan que ese estudio, esos principios, esos idearios se puedan sostener y se puedan entregar a la generación que viene, ¿sí? De niños y de jóvenes. Entonces pienso que, digamos, hay unos aspectos, digamos, bueno, allá decía el hermano Alberto, como de la Federación Teosófica, sí, hay unos aspectos de lineamiento. Digamos, si hay grupos que están en la federación es porque tienen, digamos, la autoridad, la responsabilidad, la iniciativa de interpretar a los tiempos muchas cosas, de aportar también muchas cosas y de apoyar, pero también, digamos, a nivel local, a nivel pequeño, de las localidades, como en el caso de nosotros, también la necesidad como de tener, de recrear, digamos, nuevas formas de acuerdo a las necesidades de los tiempos, ¿sí? A las manifestaciones, a la diversidad, en las condiciones, pues, que se pueda, digamos, ¿no? Y igual uno haciendo el esfuerzo cuando está convencido y tiene toda la fuerza y toda la pasión positiva, digamos, por el desarrollo y por la difusión de todo lo que es, por ejemplo, la necesidad de la transformación de la humanidad y todo el pensamiento teosófico, ¿sí? Entonces, pues me parece que sí es, digamos, un momento muy crucial y un momento también muy crítico por el avasallamiento de un pensamiento de antivalores y de antiideas, como decía antes, que es supremamente avasallador, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Todo, sin ninguna coma diferente. Lo único que me parece es que cuesta ver las transformaciones del mundo. Si uno, yo ya di una charla aquí
sobre el mundo de Blavatsky al siglo XXI. Con todo lo malo que tenemos en nuestro mundo hoy, el mundo de Blavatsky era peor. Era peor. ¿Cómo? ¿Era peor? Con todo lo que tenemos en nuestra sociedad hoy, el mundo de Blavatsky era peor. Había más neoliberalismo. En el mundo de Blavatsky habían esclavos. La gente era dueña unos de los otros, con derecho a pegarle, a matarle, a hacer lo que quisieran. Los valores cambian poco a poco. Aún hay mucho que hacer, pero el efecto del buque que trajo Blavatsky en el mundo, si uno mira 100 años, es muy visible. El ecumenismo hoy no es una realidad, pero está ya aceptado por la mentalidad colectiva. En la época de Blavatsky, Annie Besant, en 1893, presentó al mundo occidental por primera vez el hinduismo y el budismo. Había la cosa que el cristianismo solo Cristo salva. Este es el mundo de Blavatsky. Hoy nos falta mucha cosa. Estamos ahí con terrorismo, estamos ahí con drogas, con los problemas sociales, pero compara con lo que era antes. Para mí esto no es una cosa de cantar las victorias pasadas, pero es una cosa de asegurarse, o por lo menos ver que las mudanzas que queremos son más lentas de lo que a uno le gustaría. Las mudanzas en uno mismo son más lentas de lo que a uno le gustaría. Y las sociales también. Entonces, yo creo que este movimiento trata de aclarar y dar rumbo. Pero para ver los resultados, 20 años, 30 años, quizás voy a saber una cosa. Es trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el viernes.